Hola, ¿cómo están? Marta Olivia López, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Un gusto empezar esta semana casi de asueto para muchas personas. Es un gusto coincidir. Saludos, Salvador. Jorge Meléndez, un gusto estar aquí en el espacio. Gracias, Jorge Meléndez Preciado, buenas tardes. Buenas tardes, un saludo y un abrazo a los tres y a la audiencia que está con nosotros. Gracias, Salvador Frausto, buenas tardes. Buena semana, igualmente un abrazo Julio, Marta, Jorge y para la audiencia, qué gusto empezar la semana con ustedes. Gracias, Salvador, gracias, Marta, gracias, Jorge. Miren, aquí Javier Telles, ya saben que siempre hay comentarios aquí en nuestro chat, y Javier Telles dice, ¿a quién se le ocurrió mencionar lo del teléfono rojo? ¿A Astillero o Claudia? Lógico que Astillero, porque eso vende y la gente eso se lo compra, o sea que es una portada mediática, como lo es Astillero. Bueno. Está bien, Javier Telles, pero ¿qué le comentamos a Javier Telles? Que en realidad es una nota, una entrevista publicada en el Universal, es la nota principal, la firman David Aponte y Carlos Benavides del diario El Universal, y en ella dice Claudia Sheinbaum, dice, cuando yo llegue al gobierno, la que va a gobernar soy yo. Dijo que no habrá un teléfono rojo entre Palacio Nacional y la finca del expresidente López Obrador. Dijo, él ha tomado la decisión de no participar, que me gustaría verlo en algún momento, pues eso siempre, pero de ahí a que voy a estar consultando o habrá un teléfono donde me esté mandando instrucciones, pues eso no. Teléfono rojo, pues eso no. Desde Palenque hasta Palacio Nacional no va a haber este teléfono rojo. Salvador Frausto, ¿qué opinas sobre estas declaraciones de Claudia Sheinbaum, que tiene algunos otros detalles que podemos ir platicando, pero ¿qué te parece esto del teléfono rojo, Palenque, Palacio Nacional, que no habrá? Me parece que hay en este arranque de semana dos o tres mensajes interesantes de Claudia Sheinbaum. Uno es el de marcarle distancia, una sana distancia. ¿Recuerdan a aquello que dijo Ernesto Zedillo en su momento, que iba a marcar una sana distancia del PRI? Y bueno, pues me recuerda un poco a que tendrá una distancia prudente con el presidente López Obrador y a pesar de del discurso dominante, me parece que es que siempre va a estar muy pegada a su maestro tabasqueño, a mí me parece que no se ve la mano del presidente en ciertas decisiones políticas del partido, especialmente en la elección, por ejemplo, de senadores, de diputados, de candidatos a gobernadores. Me parece que ha habido una lucha interna dentro de Morena, donde se ha sentido la mano de Claudia Sheinbaum y de otros liderazgos para algunas alcaldías, para posiciones para el equipo de Marcelo Ebrard, para posiciones para las corcholatas perdedoras, tal como fue el pacto, sí, que lanzó y presidió López Obrador y que después vino la entrega del bastón de mando. A mí me parece que sí, que es probable que no haya la cercanía que algunos presagian. Probablemente no haya teléfono rojo, aunque quizá haya algunas palomas mensajeras para comunicarse mensajes, para comunicarse asuntos importantes de la política, sobre todo cuando vengan momentos de crisis. Pienso que ahí podría haber alguna búsqueda de respaldarse en la popularidad del presidente López Obrador conforme vaya caminando el sexenio, pero todo habrá que verse durante la campaña. Claudia ha sido enfática en un asunto de que va a buscar continuidad, que va a buscar seguir las políticas del obradorismo, y me parece también que ese es uno de los méritos políticos que en algún momento se le reconocerá a Claudia. Ella vio cuando era la campaña de las corcholatas que esa era la apuesta y que eso era lo que querían los ciudadanos.
lo vimos en la elección interna de Morena, que eso era lo que querían las personas que se consultaron en la encuesta, y lo vemos ahora en la contienda ya frente a las rivales de otros partidos y de otro partido y de la coalición opositora, en la cual también la oferta de Claudia es continuidad, segundo piso de la transformación, profundizar algunas cosas, modificar alguna que otra. Pero esa oferta es la que parece tener la mayor parte del electorado en mente, la refuerza en esta entrevista que le da a David Aponte y a Carlos Benavides en el Universal, y esa señal me parece que es clara, que va a continuar y que va a tener alguna sana distancia, además de reforzar la idea de que ve a gente enojada con la ventaja que ella tiene en las encuestas y que ya no ve posibilidades de que estas personas de las élites y de los poderes políticos y económicos e incluso mediáticos que pudieran estar viendo prácticamente muy pocas posibilidades de competencia de Xóchitl Gálvez, quieran descarrilar la elección por vías judiciales. Es una alerta que pone ahí de relieve, y en eso pues evidentemente coincide con cosas que ha recalcado el presidente, pero bueno, parece que ella es consistente en esa línea que ha trazado de continuidad y que va a imprimir su sello propio al gobernar, Julio. Claro. Bien, Salvador. Marta Olivia, en términos generales, Claudia Sheinbaum en esta entrevista al Universal, pues reitera lo que ha dicho, que ella forma parte de un movimiento, que no es que haya llegado de pronto como un accidente o como una externa, que ella está en ese movimiento y que obviamente no se va a deslindar de lo que ha sido su historia y su experiencia y su praxis política durante todo este tiempo. Pero dice en alguna parte, dice, bueno, el papel que ha jugado el presidente López Obrador, dice, él ha jugado ese papel y yo voy a jugar otro. Y en una parte que me parece muy interesante, cuando le preguntan sobre el papel del ejército en su gobierno, reitera su convicción de que el ejército debe seguir, la Guardia Nacional adscrita a la Defensa Nacional, pero dice, ahora, la Secretaría de la Defensa Nacional tiene tareas que se han dado en este sexenio, como la operación del Tren Maya, aduanas, construcción, y yo creo que hay que evaluar. Si en unos años ve uno que no funciona en algunas áreas, pues tomaremos decisiones, pero hoy, así como está, lo vamos a mantener. ¿Qué opinas de estas declaraciones en lo general y de esta postura de Claudia Sheinbaum, Marta? Sí, a mí me parece que sí es correcta esta apreciación, y creo que ese es el sello distintivo de Claudia Sheinbaum. Es decir, ella está hablando de varios temas, pero siempre habla de vamos a revisar, vamos a analizar y se van a tomar las medidas pertinentes. Y esto lo hace también, por ejemplo, en la elección de magistrados y jueces. En ciertos momentos no dice esto va a ser de esta manera y así se va a quedar, sino que habla de evaluar las circunstancias. A mí me parece que ese es un punto de inicio de diálogo, como de apertura, y es parte de su sello. Ahora, a mí me parece también que esto de preguntarle acerca del teléfono rojo se me hace una actitud muy machista, y quisiera decir hasta un poco misógina, el no considerar. Ellos vienen, tanto Andrés Manuel López Obrador como Claudia Sheinbaum, vienen de un movimiento, pero no significa que las mujeres tengamos que recibir a fuerza indicaciones. Una cuestión es tenerlo, como ella lo dice, como un líder importante, un líder que ha sentado y ha hecho historia en nuestro país, y otra cuestión muy distinta es a recibir indicaciones. Me parece que desde el 17 de octubre de 1953, que se nos dio el derecho al voto, deberíamos de estar apenados como ciudadanos, que es la primera vez que una mujer puede llegar a la presidencia de la República, que las dos principales candidatas son mujeres. Entonces, me parece que también es una forma de un llamado de atención, de decir, dejen de repetir este discurso, porque
pareciera que las mujeres no tenemos decisión propia y no tenemos inteligencia propia, activismo ni trayectoria propia. Me parece que primero dejar muy asentado esta parte. Y lo otro, en cuanto a lo del ejército, ella dijo que se va a evaluar también. Dice, la Secretaría de la Defensa Nacional tiene tareas que se han dado en este sexenio, como bien dijo, la operación del Tren Maya, aduanas, construcción, y hay que evaluar. Y lo que señala, si en unos años se ve que no funciona en algunas áreas, pues se tomarán decisiones. Hace poco tuve la oportunidad por fin de viajar de la ciudad de Ciudad Victoria a la Ciudad de México por el AIFA en Mexicana, y quiero subrayar que es un orden increíble en todos los sentidos. Nunca me había pasado un vuelo que llegara tan exacto, que estuviera, sí me desconcierta, no es algo normal ver en el aeropuerto a militares, pero al salir exactamente el vuelo a la hora, al operarse, es más, llegamos mucho antes, el vuelo más o menos es entre 50 minutos y 1 hora 10. Llegó exacto la operación de ahí a salir, a tomar ya sea el Didi, Uber o cualquier transporte hacia otra terminal hasta la Ciudad de México, fue exacto. Entonces, me parece que esas a lo mejor me causa, digamos, una cierta sentimientos encontrados, pero si eso se habla de ingenieros civiles calificados, de personal que tiene una encomienda y la cumple tal cual, en el caso de la IFA, no sé cuál haya sido la experiencia de los demás, pero es puntual y si de eso se trata, cierta intervención del ejército en algunas medidas o que se adopte con civiles, pero bajo ese esquema. Yo estaría totalmente de acuerdo en ese sentido. Bien, Marta Olivia, gracias. Jorge Meléndez, pues en general la postura de Claudia Sheinbaum, las declaraciones, siempre recuerdo cuando se habla de estos temas de teléfono rojo, cuando Luis Echeverría Álvarez dejó de ser presidente de la República y dejó conectado su teléfono rojo en su domicilio particular para seguir hablando con el gabinete de quien ya era el presidente en funciones, José López Portillo, con Jesús Reyes Heroles como secretario de Gobernación, que decidió cortar ese teléfono rojo y luego enviaron a Luis Echeverría Álvarez de embajador a las Islas Fiji, entre otras áreas de todo ello. Jorge Meléndez, ¿qué opinas de todos estos temas, por favor? Bueno, yo he estado 2, 3 veces en gobernación, una con Reyes Heroles y otra con Emilio Ochoa y Fed, y en efecto había un teléfono rojo que iba de Presidencia de la República a la Secretaría de Gobernación, que era la encargada de la política interior, y entonces el presidente llamaba. Por cierto, se metían a una cabinita donde estaba ese famoso teléfono rojo y ahí parlaban con el presidente, quién sabe qué les decía, y luego salían. Pero yo creo que en este caso ni se va a hacer, ni tiene sentido hacerse. Es decir, un teléfono desde Tabasco a la Ciudad de México para indicarle qué a Claudia Sheinbaum. Ella ha mostrado en esta entrevista, que por cierto, pues hay que agradecer en el Universal que le dé la primera plana a la señora Sheinbaum, siendo que junto con el Reforma es el periódico que más ha criticado a Claudia Sheinbaum y que más refuerzos ha metido. Hace rato tú hablabas con Patricio Monero y bueno, se llevaron a Germán Martínez, que antes estaba en Reforma, al Universal para que le atice a Claudia Sheinbaum. Entonces es importante la entrevista, es una buena entrevista profesional, y entonces lo otro no tiene ningún caso, eso era incluso antes, cuando el partido único. Pero además Claudia Sheinbaum ha mostrado que va a ser su juego. Pongo un solo caso, pero puedo poner muchos más. En el periódico donde está Salvador, mi compañero, vemos un artículo de Gerardo Esquivel, que recordemos que empezó como subsecretario en Hacienda y luego se fue como subgobernador del Banco de México y después renunció incluso al señor López Obrador
y hoy es uno de los asesores preferidos en economía de Claudia Sheinbaum, y habla del seguro del desempleo, algo que ni siquiera planteó el señor López Obrador durante su sexenio. Segundo lugar, con una persona que conoce a Claudia Sheinbaum desde que era estudiante y después puede platicar el sábado acá en Puebla, y dice que ha ido creciendo Claudia Sheinbaum, que ella la conoce desde estudiante, que fue su maestra, y que ha ido tomando decisiones. Recordemos que ella convence, después de que le ofrece el señor López Obrador llevársela a su gabinete, porque ella no estaba en esa ruta, si no es por Pepe Barberán, que la incorpora, la ofrece el señor López Obrador un puesto, y ella también es la que diseña los segundos pisos, algo que no estaba en la ruta del señor López Obrador. Y tercero, bueno, como quiera que sea, el muy discutible Omar García Harfuch, ella lo jala y tiene ahora como una bandera cómo redujo la violencia en la Ciudad de México con Omar García Harfuch, nos guste, lo critiquemos, yo lo critico o no. Pero ella ha tomado decisiones en muchos otros terrenos, incluyendo llevándose a un señor Kersenovich para ciencia, que está contrapunteado con la señora Álvarez Bulla, que ha hecho para mi gusto un papel desastroso en el CONACYT, así como ha hecho otra señora, y no estoy en plan machista, Rosaria Piedra Ibarra, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bueno, ella ha jalado a personajes que han estado críticos incluso contra López Obrador, y los ha puesto en la posibilidad de estar como directivos con ello en los próximos 6 años. O sea, ha mostrado Claudia Sheinbaum que si bien en el fondo está de acuerdo con el señor López Obrador, que la llevó a su gabinete en muchas cosas, en la forma y quizás en algunas cuestiones de manera profunda, va a haber modificaciones. Por lo tanto, eso del teléfono rojo me parece pues que está bien como portada a un periódico, pero solamente como eso, porque no habrá esa decisión ni porque la señora Sheinbaum lo evitará y porque el señor López Obrador sabe que no lo puede hacer. Bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, ¿qué opinas de la entrevista del presidente López Obrador con... Perdón, Marta Olivia, sí. Perdón, solamente quisiera subrayar algo, un detallito ahí. Sí. Nos hemos quejado durante mucho tiempo en la historia política de México que llega un presidente y termina y echa abajo, aunque sea del mismo partido, echa abajo todos los programas. Creo que este mensaje de continuidad nos debería de dar tranquilidad, que los programas que se están haciendo ahora y lo que se está haciendo ahora, lo bueno y revisarlo no tan bueno, es necesario y es prudente y nos debería de dar eso. Me parece que es el mensaje de Claudia Sheinbaum al decir esto de la continuidad en ese sentido, solamente. Bien, Marta Olivia. Salvador Frausto, sobre el tema de la entrevista del presidente López Obrador con el programa 60 Minutos de la CBS. ¿Qué destacas? ¿Qué te llamó la atención? Por favor, Salvador. Sí, me parece un mensaje muy cuidado, previo en medio de las a poco tiempo de las elecciones de Estados Unidos. Es muy cuidadoso al hablar de Joe Biden y de Donald Trump ante la pues, aparente incertidumbre, aunque las encuestas tienen arriba a Trump, frente a esto. Y me llama la atención pues dos cosas. Que en medio de eso dirige una crítica muy fuerte a Greg Abbott, el gobernador de Texas, llamándolo oportunista político y artífice de la politiquería. Contra él va duro por esta ley que criminaliza a los migrantes solo por su aspecto, solo por parecer migrantes,
y que puedan echar guante, digamos, de ellos al cruzar la frontera. Entonces, hacia allá diriges el mensaje central, me parece que a algunos meses de las elecciones, y ya había advertido que iba a hacer valer su voz si seguía Greg Abbott y los políticos más conservadores generando estas ideas antimigrantes, criminalizadoras de los migrantes. Por ahí me parece que hay un mensaje muy interesante, y los otros dos es el del reconocimiento, que es lo que destaca la mayoría de los medios hoy, el tema de que por primera vez reconoce que hay una intervención, hay una generación de fentanilo desde México, y es parte de la cadena de producción del fentanilo, aunque también hoy matiza en su conferencia mañanera que pues es una pequeña parte lo que se produce en nuestro país, y hay otra parte que se produce en Estados Unidos o que proviene de China y de otras partes del mundo. Entonces, me parece por ahí un reconocimiento interesante, pero parece que ese tema del fentanilo lo hacen ver que volteen a ver al presidente López Obrador reconociendo lo que más preocupa a los estadounidenses, y por otra parte dirigiendo una fuerte crítica por el tema de migración, porque por lo demás insiste en un discurso que él tiene ya muy hecho, que es que la migración se ataca desde la raíz, desde buscar hacer programas sociales, programas de ayuda a los jóvenes, oportunidades de empleo, incluso beneficios económicos a través de Sembrando Vida y otro tipo de programas. A partir de ese discurso, pues eso es más consistente con lo que ha dicho, pero sí lo del fentanilo salta a la vista, y que elevó la voz, me parece fuerte, frente al tema de la migración, digamos, esta entrevista como una segunda entrevista con medios internacionales o medios extranjeros. La primera es aquella entrevista que hizo con una periodista de origen ruso que se transmite principalmente en España. Entonces, por ahí creo que hay asuntos interesantes en los mensajes que está dando al final de su sexenio hacia el extranjero por lo pronto. Bien, gracias, Salvador. Marta Olivia, ¿qué opinas de esa entrevista difundida anoche en CBS, por favor? Sí, además de este recuento que hace Salvador, bastante interesante y bastante completo ya en los temas que abordó el presidente Andrés Manuel López Obrador, yo quisiera agregar solo un detalle. Abordó el tema de la inseguridad, el narcotráfico, lo del fentanilo, lo de primera vez que reconoce, y también la migración. Aunque reconoce que en México se produce fentanilo, le atribuye una responsabilidad a Estados Unidos y Canadá, y subraya que los precursores químicos provienen de Asia. Así que me parece que ahí lo que yo rescato es de que dice, no volteen solamente a ver a México. Todo es México y nadie está viendo lo que pasa en Estados Unidos. No culpar solamente de esta situación a nuestro país. Hay un tema ahí también, está el subrayado que habló acerca de la política de abrazos y no balazos. Habló de la reducción de un 20% de los homicidios, y que pues este gobierno busca acabar con la impunidad. El mensaje político también tiene que ver con cuando le habla de que si podría haber una tregua con los cárteles o con los líderes de los cárteles, dijo que no, que él lo que tiene que hacer es aplicar la ley, que no iba a establecer contacto y comunicación con ningún delincuente. A pesar, ahí en el caso del tema de la seguridad y la impunidad, pues la periodista le dijo que solamente el 5% de los homicidios que se cometen son procesados. Ya no hubo respuesta ahí en ese sentido, pero me parece que es eso.
En el caso de la migración, pues habla de, vuelve al tema, como bien dice Salvador, pues al tema en el sentido de atender las causas de fondo, las causas estructurales y el subrayado de los 20,000 millones de dólares de aplicación en América Latina y el Caribe para atender el tema de la migración y sobre todo regularizar sin documentos a los que viven en Estados Unidos. Se da el lujo todavía de bromear o de recordarle una broma que le hizo a Donald Trump cuando dijo que si podría cerrar las fronteras. Dijo que este era en el contexto de una campaña. No lo hará, dijo, porque nos entendemos y firmamos un acuerdo comercial que beneficia a los dos países. Así que recordó una broma en ese sentido de que no va a pasar, de que en una ocasión cuando estaba la pandemia le habla a Trump y habla de estos muros y de la construcción de los muros y que el presidente le dice, López Obrador le dice, yo le puedo demostrar cuántos túneles están desde Tijuana hasta San Diego, incluso abajo de las oficinas de aduanas y migración de los Estados Unidos. Entonces dice que se sonrió y que Trump dijo, bueno, contigo no puedo, una cuestión así. O sea, es una broma, pero bueno, sabemos que con López Obrador nada es casualidad, simplemente tiene esos mensajes que tenía que mandar. Y finalmente, o sea, esa es la segunda entrevista que se le hace a López Obrador. Me parece también que estas entrevistas se están dando porque quieren saber algunos actores, algunos países y medios en diferentes partes, de qué manera, cómo viene, cómo deja el gobierno López Obrador y qué es lo que se puede esperar en diferencia con la próxima presidenta de México. Bien, Marta Olivia, gracias. Jorge Meléndez, tu opinión sobre esta entrevista en CBS. Pues muy importante porque recordemos que después del golpeteo que hubo desde Estados Unidos para llamarlo narcopresidente y llamar narcocandidata a la señora Claudia Sheinbaum, pues no había habido un medio que abriera las puertas al López Obrador y le dijera, vamos a hacer una entrevista. Y entonces CBS, él señala varias cuestiones. Primero, rechaza el injerencismo de cualquier país en otro. Segundo, defiende la soberanía nacional sobre todas las cosas. Tercero, en efecto, acepta que hay, y quién no podría aceptarlo, algunos laboratorios del fentanilo en México. Pero el gran problema no es en México, sino fuera de México y especialmente en Estados Unidos. Y lo hace el señor López Obrador con tiempo antes de que hoy leyéramos a David Brooks en su columna de American Curious en su periódico La Jornada, en donde vemos que el 62% de los estadounidenses rechazan a Joe Biden y el 60% a Donald Trump. El 26% tiene una percepción negativa de las elecciones porque considera el 73% que los gobiernos estadounidenses están bajo intereses económicos. Eso lo dice hoy David Brooks, pero antes el señor López Obrador fija su posición y plantea, creo yo, algo importantísimo, porque no hay que olvidar que el señor Donald Trump, a pesar de todo, a pesar de que se diga que puede ser el ganador de las elecciones, si en el tiempo que nos queda no lo imputan a más delitos de los que tiene ya pendientes y de multas que tiene que pagar, de todas maneras no las tienen todas consigo, porque hay un núcleo importante de estadounidenses que está en contra de la injerencia de Estados Unidos en Ucrania, en contra de la injerencia de Estados Unidos en la guerra Israel-Gaza y en contra de un sistema que ha mostrado
que puede ser no solamente permeado por los cárteles de la droga, sino que está casi imposibilitado que la droga se distribuya en ese país. Podemos ver 1000 series televisivas y vemos cómo las diferentes policías que hay en Estados Unidos únicamente tratan de tranquilizar la violencia interna, pero no combaten ni a los cárteles ni a los líderes de la droga, llámese fentanilo o cocaína. Al contrario, esta es distribuida ampliamente allá sin mayor problema. Y caen algunos peces pequeños, pero nada más. Por lo tanto, yo creo que es una entrevista muy importante que tiene que ver con la que hizo con Nina para España, pero que también tiene que ver con la cadena de Russia Today, que la tomó y ahora, después de mandar ese mensaje allá a Europa y a Rusia, mandó un mensaje en Estados Unidos de que la situación en México es sensible como no es en otros países. Bien, gracias, Jorge Meléndez. Salvador Frausto, 66 personas levantadas en Culiacán en operativos realizados por personas armadas a bordo de camionetas que se llevaron a familias enteras, incluyendo niños y mujeres. El gobernador, en un principio, hablando de que hay la presunción o que hay una versión, horas después de sucedido esto, y luego con una frase que a mí me parece muy escalofriante, cuando le preguntaban qué mensaje le manda a los sinaloenses que tienen miedo por estos acontecimientos, dijo que no tengan miedo. Estas son cosas que lamentablemente ocurren. ¿Cómo ves lo que está pasando en Sinaloa en el marco de conflictos entre bandas? Lo dijo el presidente de la República y un gobierno estatal que no sé cómo lo veas. Salvador. Sí, me parece que la fuerza de los grupos criminales en Sinaloa está desbordada a niveles, estos niveles ya son, pues me parece que nunca antes vistos, es decir, 60 y tantas personas levantadas, secuestradas durante un tiempo, según los reportes ya fueron liberadas al menos 40 y tantas personas. Pero es un mensaje muy fuerte, es cómo pueden llegar estos grupos criminales, pues probablemente asociados a alguna facción del cártel de Sinaloa, a llegar a domicilios y sacar a las personas, sacar a niños de sus casas, llevárselos, y que haya una inacción en esos momentos de las fuerzas del orden, de las policías estatales, municipales, incluso de la Guardia Nacional, que está patrullando permanentemente las calles de de estos rincones donde fueron levantadas las personas, de estos barrios donde fueron levantadas las personas. Entonces, me parece que está desbordado y que hay una capacidad hay una inacción importante para poder prever y combatir este tipo de asuntos. Es un grito de poder de los narcotraficantes de una manera pues que adquiere tintes gravísimos. Me parece que de ahí la operación que tendrá que hacer la Guardia Nacional para tratar de apoyar al gobierno estatal, porque está absolutamente rebasado por los grupos criminales en esa zona, que sabemos que es una de las más fuertes del cártel de Sinaloa, y donde, bueno, pues habrá que ir viendo los detalles de quiénes fueron estas personas que levantaron a tantos ciudadanos. Me parece una muestra de músculo del crimen organizado inédito, como nunca habíamos visto, una escalada muy, muy fuerte. Recuerda, solo habrá que recordar lo que ocurrió en las elecciones para gobernador, que varios operadores de los partidos, en este caso opositores, sobre todo el PRI, pero que en ese momento eran
del gobierno también fueron levantados y retirados de la elección. Es decir, ahí, como en ninguna otra región o como en muchas otras regiones, pero esto ya escala cosas que hemos visto en otros estados como Zacatecas, Tamaulipas y otros estados, y Michoacán, donde está fuertísimo estas exhibiciones de poder. Sí. Bien, Salvador, gracias. Marta Olivia, ¿qué opinas de lo sucedido en Culiacán, en áreas de Culiacán? Antes hubo unas ejecuciones en Badiraguato, y esto, según el contexto de quienes conocen de estos temas, pues se relacionaría con choques internos de Aureliano Guzmán Loera, hermano del Chapo, conocido como el Guano, los hijos del Chapo, los chapitos o los menores, e incluso el Mayo Zambada. En fin, ¿cómo ves lo que está pasando en Culiacán y en Sinaloa en general, Marta Olivia? Sí, hay varias situaciones donde vemos que los grupos del crimen organizado están haciendo la chamba, para quien no lo sé, pero están ahí abiertas pugnas. Lo vemos también en el caso de hoy de Chiapas, por ejemplo. Pero para referirme en este caso específico, a mí me parece que esto se me hace como un poco normal. La respuesta del gobernador son cosas que suceden, palabras más, palabras menos. Me parece que es bastante grave esta normalización de la violencia. En cuanto cuando empezamos o la sociedad empieza a verse estos actos de violencia como aceptados o tolerados y que como que ya forman parte de la vida cotidiana, es decir, esta exposición continua y esta falta de sanciones a los comportamientos violentos, pues nos hacen pensar que ya es como normal, como el ruido del claxon en un coche, y que de pronto nos empieza a molestar y después ya se nos hace como una normalidad. En este sentido, se me hace primero grave que el gobernador haya dicho esto, como pues son cosas que suceden. Yo esperaría una dinámica más, una respuesta más tajante, más clara, en decir, no es normal que esté sucediendo esto. Tenemos estos cárteles que están en pugna y hay esta coordinación, si es que la hay, porque, por ejemplo, el gobernador habla en ese momento de que el Estado está bajo control, y en la tarde mandan, del viernes pasado, mandan a 600 elementos de militares a precisamente pues apaciguar, a controlar o a revisar lo que está aconteciendo. No es normal que 66 personas hayan sido secuestradas para no caer en el discurso de esta narcocultura de levantones, 66 ausentes y solamente que falten por regresar 8, porque esto habla del deterioro de una sociedad. Estamos hablando de 36 adultos, 22 niñas y niños. No es solamente el secuestro, es todo lo que conlleva en este sentido, todo este fenómeno de normalización de la violencia. Y sigo insistiendo que es uno de los temas que yo suelo decir recurrentemente. Necesitamos una estrategia diferente de enfrentar al crimen organizado, y también una estrategia diferente de comunicar los hechos de los gobernantes, no minimizando, no normalizando, es como se van a acabar. Y también de ponerlo en el contexto de varios estados en el país, quienes aprovechan estas coyunturas, pero los hechos son reales. Lo que vemos en las escenas y lo que vemos en las denuncias ya asentadas en las Fiscalías Generales de Justicia de esos estados habla de una realidad. Creo que es necesario comenzar a decir lo que está aconteciendo tajantemente y después cambiar o virar hacia la estrategia de seguridad en el país. Bien, gracias, Marta Olivia. Jorge Meléndez, ¿qué opinas de este tema? Por favor, Sinaloa, secuestrados. Pues mira, antes de estos secuestros hay que recordar que en Badiraguato, y el lugar es muy simbólico, hubo 3 asesinados, aparentemente del grupo de los Chapitos, por parte de Aureliano el Guano. Y luego vinieron estos secuestros.
Y yo creo que hay una verdadera falta de control de este señor Rubén Rocha Moya, que no tiene ni la menor idea de lo que hace y en dónde vive. Creo que es terrible que tengan que salir 600 personas de la defensa y 300 de la Guardia Nacional, casi 1000 militares para tratar de rescatar de los 62, todavía quedan 8. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió ahí? ¿Cómo se dio? ¿Quiénes son los que están en pugna? Al parecer son facciones de los Chapitos contra el Mayo Zambada. Recordemos que han roto sus relaciones estos dos grupos que antes estaban unificados cuando estaba el Chapo y ahora van por rumbos opuestos y están tratando de capturar plazas aquí, allá y acullá. Mientras tanto, el señor gobernador dice que todo está normal. Pues, ¿cómo puede estar normal si a 62 personas llegan a su casa, las sacan, las secuestran y luego regresan a 54 y no se sabe qué pasó, qué fue lo que ocurrió, por qué se las llevaron, por qué regresaron a 54 y quedan 8, etcétera? Todo un misterio que no es tanto si uno lee con los compañeros de allá, de Sinaloa, de Río 2 y todo eso, que han señalado con anticipación que ha venido creciendo la violencia en lugares como Culiacán, en donde yo estuve hace como 3 años y tú podías pasear por la ciudad y no había mayor problema. Eso sí, te encontrabas una serie de personajes muy raros, con camionetas y guardias y demás, pero no había esa violencia que se ha dado cuando empezó la administración de Rubén Rocha Moya. Y esto creo que es un grito también y es un golpe también a la campaña de Claudia Sheinbaum, como lo es lo que ocurre en Campeche con Laida Sansores. No es posible que estos dos gobernadores morenistas, que tienen serios problemas, tanto dentro de la policía que ellos manejan, dentro de los efectivos que ellos deben de coordinar, y no lo hacen, ocurran este tipo de cuestiones. 3 movilizaciones en Campeche en contra de Laida Sansores ya directamente. Y lo que pasa acá en Sinaloa. Creo que por muy importante el trabajo que lleva Claudia Sheinbaum, que está tratando de recorrer el país y los municipios más pequeños para dar su mensaje y captar el voto, pues llegan estos dos señores, una gobernadora y otro gobernador, y le echan casi abajo todo el asunto. Yo creo que hay que poner orden en Sinaloa y hay que llamar a cuentas a este señor Rubén Rocha Moya, que se la pasa de festejo en festejo, de jolgorio en jolgorio, y no tiene los tamaños para conducir ese estado tan complicado, tan difícil, y donde sabemos que el narcotráfico está metido en todas partes. Bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, hoy el presidente de la República en su conferencia mañanera de prensa volvió a señalar y precisar incluso, bueno, de que las averiguaciones, las investigaciones sobre el caso de Ayotzinapa habían sido mal llevadas, manipuladas, y volvió a centrar, digamos, el señalamiento respecto a los abogados de los familiares de los 43 y de las organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos. ¿Cómo ves esa evolución? ¿Hacia dónde va a llegar? ¿Qué implica, Salvador? Por una parte, me parece que una posible salida para poder que avance el caso Ayotzinapa, que es lamentable que al final de este sexenio y siendo una de las banderas, digamos que el votante obradorista tiene en mente, tiene en la mira de preocupaciones,
un encuentro entre el presidente y los padres me parecería un buen paso hacia adelante para tratar de ir distendiendo, encontrar algún tipo de solución, una vez cancelada, digamos, la posibilidad de que haya algún tipo de mediador. Hemos visto que no es el estilo del presidente López Obrador de mandar intermediarios en ciertos temas cuando se ponen difíciles, pero aquí sí me parece que hacia allá debería caminar un encuentro sin excluir a abogados o a organizaciones que apoyen la causa. Me parece que sería generoso dar un paso al lado y permitir un encuentro entre los padres y el presidente. No habría ninguna razón por la cual no puedan los padres acercarse, escuchar al presidente, escuchar avances, incluso de la investigación que les ha prometido acercarles, y creo que eso podría ayudar a distender, a avanzar en las investigaciones del caso Ayotzinapa. Por otra parte, me parece que pues están en una encrucijada el caso. El caso se detuvo cuando llegó a estas órdenes de aprehensión contra una serie de militares y de pedir información, mayor amplitud de información al ejército, y ahí es donde llegó a entramparse y a topar con pared el caso Ayotzinapa. Entonces, me parece que tendría que el presidente, que los padres de los 43 y el presidente encontrar nuevas rutas para poder avanzar en temas pues que son evidentemente difíciles de solucionar, y que pues estamos también pues a la espera de un asunto realmente importante que pudiera ser la ubicación de los muchachos de Ayotzinapa, que es una de las promesas, y que no se ha podido tampoco avanzar en ese tema, pero sí, en un problema, en esa encrucijada tan complicada en la cual el gobierno no se dio a dar más información del ejército, ni a generar órdenes de captura o de una mayor cantidad de militares, versus la posición del presidente de avanzar hacia un diálogo directo. Me parece que avanzar hacia un diálogo directo ayudaría y mostraría generosidad de parte de los abogados y de los organizaciones que acompañan a los estudiantes. Muy bien, gracias. Gracias, Salvador. Marta Olivia, estamos ya en la parte final del programa. Son las 2 de la tarde con 49 minutos. De los temas que quedan pendientes, el que quieras abordar, por favor, Marta Olivia. Sí, en este caso de Ayotzinapa, a mí me parece que es momento, estamos a muy pocos meses de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se retire, termine su gestión, termine su administración, y creo que es un buen momento para avanzar y para escuchar, y sobre todo para dejar un poco, pues, establecer un diálogo. Él lo que dijo hoy por la mañana, en la mañanera, dijo que más de 80 involucrados en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa habían sido liberados por supuesta tortura durante el proceso judicial, pero según ellos, pues varios de ellos no fueron torturados. Así que me parece que es el momento. Esto, digamos, es lo más reciente que dijo al respecto, y que se abra el diálogo, que se abra, y que más allá de cumplir con este compromiso durante su campaña al gobierno, más allá de eso es abrir con que los dos grupos, tanto los padres, ellos quieren justicia, quieren claridad, quieren transparencia, y el presidente es el momento de decir, a ver, vamos juntos, dialoguemos, y sobre todo expongamos cada uno. Creo que es un muy buen momento para ya no tener tanto ruido alrededor, y que cada uno de los grupos vaya cediendo un poco, porque el principal obstáculo, decían, es que querían que fueran los padres, no los abogados, no los colectivos y demás. Yo creo que en este momento es importante abrir ese diálogo y avanzar y dar respuestas directas y concretas. Julio.
Bien, gracias, Marta Olivia. Jorge Meléndez, el tema que desees abordar ya en esta parte final, por favor. Pues, en primer lugar, yo coincido con lo que dice Salvador respecto a esto de los muchachos de Ayotzinapa. Y me parece un verdadero despropósito, y hace rato estabas entrevistando a Patricio El Monero, cómo grupos de izquierda ahora casi pretenden que se cuelgue en la asta bandera del Zócalo a Vidulfo Rosales, el abogado de los padres de los 43. No es posible que haya estos cambios, yo diría, de humor, no de análisis político, siendo que este personaje ha sido leal a los padres, ha estado con ellos, los ha aconsejado, pero no ha sido ni siquiera el que ha impulsado a esto o aquello, sino él ha seguido los dictados que le han dicho los padres de los 43. Y es lo que debe hacer un abogado, no seguir sus propios puntos de vista, sino ser el representante de los conglomerados que lo invitaron a poder poner en orden las cosas. A mí me parece sí un gravísimo error que se diga que nadie, excepto los 43 o menos de los 43 padres, deben estar ahí. Deben estar como en todas las negociaciones, quienes los asesoran, quienes les dirigen en determinados momentos, quienes les dan luz en otros casos muy precisos. Y yo creo que aquí el señor López Obrador debe ser muy sensible y decir, bueno, vamos a tratar de dar un jalón final hacia esto y tratar de resolver este problema. Y si ya no puedo tomar más la palabra, sí quisiera decir que me parece un gravísimo despropósito del periódico Reforma, que ayer o antier, no recuerdo, hace una encuesta acerca de las universidades y nos pone que la Universidad Panamericana del Opus Dei es la gran universidad de México, con el Tecnológico de Monterrey y otras universidades privadas, y no aparece una sola universidad pública dentro de las más importantes del país. Pues, ¿qué les pasa a estos señores de Reforma? Yo hasta diría, bueno, hasta Xochitl por eso reaccionó así. Yo digo, las universidades públicas han sido el pilar de este país, han sido el abrevadero donde están los médicos, los abogados, los científicos y demás, y un periódico que se dice muy importante e influyente que desprecia a las universidades públicas, pues me parece que demuestra su raíz derechista, por no decir algo más. Y creo que es terrible porque pues ahí está un compañero que yo conocí en las filas de izquierda, Roberto Samarripa, y me parece cómo deja pasar este estudio quien lo haya hecho dentro del periódico Reforma. Jorge, gracias, Salvador. Para cerrar, postrecito, minutito y medio, por favor. Claro, bueno, pues me parece interesante también la contienda electoral que se está dando en los estados. De las 9 gubernaturas que están en disputa, pues hemos visto guerra electoral fuerte, como se mencionaba hace un momento en Veracruz, sobre todo con estas acusaciones hacia Rocío Nale por cuestiones de casas de alto costo. Y también pues hemos visto guerra fuerte en Campeche, aunque no hay ahí elección para gobernador, pero sí me parece que de las 9 gubernaturas siguen 6, probablemente va Morena, sigue adelante. En 2 estarían avanzando el PAN, que son Yucatán y Guanajuato, y Movimiento Ciudadano va arriba en Jalisco, aunque creo que no tan holgado como pensaría con respecto a la candidata de Morena. En cuanto a las 6 gubernaturas que estaría obteniendo Morena, pues vemos que
la competencia podría cerrarse en Veracruz o en Morelos, y pese a lo que se ha dicho de la Ciudad de México, pues se sigue viendo a Clara con una distancia de alrededor del 15% por encima de Taboada, incluso en las mediciones posteriores al debate entre los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, va en marcha, digamos, la lucha electoral por los estados, se está sintiendo más claridad ya de cómo se iría resolviendo las elecciones para el 2 de junio, y también para el Congreso, pues esta encuesta tan polémica de la semana pasada de Reforma daba incluso mayoría a la coalición de Morena y sus aliados, lo cual pues tiene con bajos ánimos a la coalición opositora del PAN, PRI, PRD, porque no parece estarle saliendo nada, no parece estar avanzando la candidatura de Xóchitl, y Taboada no avanza lo suficiente, y en el Congreso las mediciones que empiezan a surgir no parecen tampoco avanzar, y en medio de eso, pues, como publicamos hoy en Milenio, la estrategia de Claudia Sheinbaum para cumplir el plan C está muy focalizado en 9 estados, sobre todo el centro y del sur de la ciudad, donde considera que podría obtener la cantidad de votos que le daría mayoría en el Congreso para las elecciones que vienen. Bien, Salvador, gracias. Marta Olivia, cierre, por favor, postrecito. Cierre, después de su estruendoso fracaso, paso por Tamaulipas, el diputado federal Manuel Yergo, se fue sin decir agua va, después de 2 resultados bastante graves. Reynosa, que concentra el 20% de la población electoral de Tamaulipas, donde ahí lo acusan de haber recibido e impuesto al actual alcalde de Reynosa, y también en Ciudad Victoria, la capital política, donde pues dio una rueda de prensa bastante desasiada, y después hubo ahí bastante controversia al respecto. Yergo, enviado de Adán Augusto López Hernández a Tamaulipas, pues causó, no hay delegado en Tamaulipas, y bueno, esto es parte de lo que queda bastante división. Hay otros 5 municipios en Tamaulipas donde Morena todavía no se pone de acuerdo, y hay protestas y han salido a la calle pues los inconformes, los fundadores contra los neomorenistas. Bien, Marta Olivia, gracias. Para cerrar, Jorge Meléndez, por favor, postrecito. Saca hoy Jesús Silva Herzog Márquez en Reforma: este arroz ya se coció. ¿Qué quiere decir? Ya Claudia Sheinbaum es casi imposible de bajarla, y Xóchitl Gálvez, a pesar de sus pataleos, sus berrinches, y que le dé dinero el PAN y el PRI, el PRD, por cierto, no dijo nada de darle dinero, ya puede estar tranquila porque no va a remontar este marcador. Bien, Jorge Meléndez, pues gracias a los 3, gracias Marta Olivia, Jorge, Salvador. Nos vemos la semana próxima. Abrazos, feliz Muchas gracias por Semana todo Santa. a ustedes, muy amables Que los en estar hoy. bendigan quienes es necesario que lo hagan. Bien, gracias a los 3, Marta Olivia, Jorge, Salvador. Hasta pronto, hasta luego. Hasta pronto.